Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Buenos días desde Vancouver. Buenos días a toda América, que estamos por este lado. Y buenas tardes, noches a España y a Europa en general. Hola, mi querida España. Antes de nada, empezar con felicitar a mi madre, que es su cumpleaños hoy. Así que felicidades, mamá, que llevo sin verla bastante tiempo. Con esto de la pandemia no he podido ir a ver a la familia este año, así que les tengo lejos. Y bueno, estamos este año pasando todos los cumpleaños aislados y solos, que a mí también me tocó en abril. Pero bueno, hoy es el cumpleaños de mi madre, así que felicidades, mami. ¡Mua! Luego haré un Skype con ella para felicitarla otra vez, que la felicité a medianoche, pero bueno, muchas felicidades, mamá. A mamá Gaudí, que por Madrid está. Y nada, pues acabando el verano y hacía ya mucho que no teníamos un directo, así que bueno, quería aprovechar la mañana del domingo que hoy la tengo libre, por lo menos de momento, y nada, saludaros y ver qué preguntas tenéis y poder hablar un poquito de cine y de efectos visuales. Y como os digo, de aquí desde Vancouver, de momento soleado y tranquilo, tuvimos mucho vendaval de viento ayer, pero hoy está muy tranquilo, hoy está día de playa y ya no quedan muchos fines de semana de playa, que ya el verano ya se va apagando. Pero bueno, que espero que estéis pasando bien pues eso, la pandemia y los distanciamientos sociales y el trabajar desde casa y todas estas cosas que han cambiado tanto en los últimos meses. Pero bueno, que lo estemos pasando lo mejor posible y recordaros que hay que ser responsables y que hay que mantener distancia, lavarse las manos, llevar mascarilla y todas esas cosas, seguir haciéndolo bien, que son pequeños gestos que salvan vidas, así que hacerlo muy bien. Y ya se va conectando la gente. Hola Javier desde Sevilla. Hola Roosevelt desde Ecuador. Hola Néstor desde Perú. Desde México, desde Uruguay, desde Argentina. Hola Genan, José, Bennett desde El Salvador. Madre mía, tenemos aquí el mundo entero. Cómo me gusta. Colombia. Hola Edgardo. A ver, un segundito. Desde Chile, Alejandro. Ecuador, madre mía. A mí estas cosas me hacen muchísima ilusión. Hola, Edu, desde donde estés. Edu es el único que no va a estar, yo creo, en un país hispanohablante hoy. ¿Cómo estás, Edu? Te encanta la foto de Superman al fondo. No es una foto, es un óleo, es un retrato al óleo de un artista neozelandés, un artista callejero neozelandés. Que mientras hacéis preguntas o no, os lo voy a enseñar. Si os parece bien. Es un retrato al óleo, chaval. Es una maravilla de retrato, como os digo, de un artista callejero que hace unos retratos fabulosos y es un cuadro. Es un cuadro maravilloso. Que me traje de Nueva Zelanda. A ver si no lo pongo torcido. Y es de mis favoritos. Yo creo que en esta casa es el único cuadro al óleo que tengo. Tengo pósters y tengo fotos, y tengo revistas colgadas, pero cuadros al óleo es el único que hay. Pura vida desde Costa Rica. Hola Nicaragua. Hola República Dominicana, Lino. Es un gusto estar aquí con vosotros de nuevo, desde España. Tenemos a alguien desde España. A ver. Es un óleo, chaval. Edu. Desde Buenos Aires. Bueno, ir haciéndome preguntas. Si tenéis algunas preguntillas sobre cosas de cine o de trabajo o de lo que sea, ir haciéndome preguntillas. Y mientras, pues os voy contando que, bueno, las cosas de momento por aquí van más o menos bien. Tenemos bastante trabajo, que hubo un parón con el tema del COVID. Hemos estado trabajando, hemos estado en pausa de trabajo. Bueno, la mayoría de los estudios tuvieron que hacer durante algún tiempo una pequeña pausita o tuvieron que hacer reajustes en el tema del trabajo. Algunos pusieron en pausa parte del equipo, que es lo que me pasó a mí, nos pasó a nosotros. Otros redujeron sueldos, tenían que elegir entre despedir gente o bajarle el sueldo a todo el mundo y se decidió bajar el sueldo a todo el mundo y ya los van recuperando, que soy consciente de eso también. En mi caso, pues a los que nos quedamos sin proyectos, porque hubo proyectos que se pusieron en pausa o que se cancelaron directamente por el tema de que hubo que paralizar rodajes.
pues a pesar de que estuvimos en pausa durante algunas semanas, ya hemos podido volver. No solamente está el equipo entero de vuelta, sino que estamos incluso contratando gente nueva, porque tenemos suficiente trabajo para contratar gente nueva. Así que son siempre buenas noticias, porque el cine no para ni va a parar. Va a cambiar, de eso podemos hablar hoy también si queréis, porque la manera en que vamos a hacer, consumir y distribuir cine está cambiando por el tema de la pandemia. Obviamente la tecnología lo permite y ya estaba cambiando lentamente en ese aspecto, pero el tema del COVID, del virus, pues está cambiando mucho las cosas. Están haciéndose más cosas digitales porque hay que limitar los rodajes, está obligando a que haya muchas, como estáis viendo, muchas películas se están estrenando no en salas de cine, sino en plataformas digitales y de streaming, porque hay que evitar de momento saturar las salas de cine y el cine no para, se tiene que seguir estrenando. Así que, a pesar de que ya estaba inventado, que Netflix ya había inventado lo de hacer cine para plataformas, no ya para televisión, sino para plataformas digitales de streaming como Netflix, pues ahora también las grandes distribuidoras y las grandes productoras están estrenando sus grandes películas directamente en plataformas. Mientras los cines vuelven o no vuelven, se abren, se llenan o no, a ver qué pasa. Y bueno, nosotros lo que respecta a los que hacemos el cine, al menos en la parte digital, estamos, que yo sepa, todos trabajando desde casa. Nos hemos tenido que adaptar para poder traernos el equipo de trabajo a casa y estamos trabajando desde casa, lo cual es una suerte. Nos sentimos muy afortunados porque eso significa que podemos seguir trabajando y podemos seguir haciendo cine. Así que, bueno, pues la tecnología también lo permite, también ha hecho avanzar la tecnología de golpe todo este tipo de necesidades y de obligaciones, porque ahora nos hemos hecho todos expertos en hacer cosas por online, dar charlas online, cursos online, mantenernos comunicados unos con otros y obviamente en el trabajo. Tenemos que hacer las reuniones por teléfono y por videoconferencia. Y a pesar de que he hecho mucho de menos yo, por lo menos, y sé que mis compañeros también, he hecho mucho de menos el equipo, he hecho mucho de menos a mis compañeros, porque no son solo compañeros, son amigos. Y bueno, pero bueno, es lo que toca. Ya volveremos cuando todo esto haya pasado y haya sido y se quede en un mal recuerdo, cuando tengamos vacuna y podemos volver a la normalidad, a una nueva normalidad. La normalidad que conocíamos yo creo que no va a volver del todo, pero será una nueva normalidad y poder volver a ver y abrazar a mis compañeros y ya ir a España a ver a la familia y todas esas cosas. Pero bueno, de momento estamos trabajando desde casa y va funcionando bien. Y os puedo contar que estoy trabajando, que ya lo he contado alguna vez, así que algunos ya lo sabréis, en la nueva del Escuadrón Suicida, en Suicide Squad, dirigida por James Gunn, con el que ya había trabajado, el director con el que ya trabajé, a cuyas órdenes ya trabajé, junto con todo el equipo, en Guardianes de la Galaxia 2. Y la verdad que es un gran director y es una bellísima persona, da gusto trabajar con él, así que muy contenta de estar trabajando de nuevo con él, de tener trabajo y de estar trabajando en una de superhéroes, de DC esta vez. DC va a la cabeza, al menos en mi ranking, porque llevo ya 5 pelis de DC y creo que llevo 3 de Marvel. Así que a ver si se pone Marvel en las pilas y nos da más trabajo o me da más trabajo a mí para poder equilibrar las cosas. Pero bueno, de momento muy contenta y no os puedo contar más porque como es película que está en producción, pues ya sabéis que son cosas de secretos de producción y no se puede contar más. Y veo que van subiendo las preguntas, así que voy a ver si os pillo alguna pregunta y empezamos a contestar alguna cosica. Hoy juego con la camiseta. Sí, hoy toca Superman. Me dice Javier Martín, para ser artista de layout tiene que ser generalista en 3D en Maya o tienes que especializarte en alguna parte del software. Buena pregunta, porque artista de layout es lo que soy yo. Estoy especializada en el departamento de layout, dentro del pipeline de VFX. Y el departamento de layout, que somos los que nos encargamos del encuadre y de la composición del plano, de la posición y del movimiento de la cámara y de colocar todos los elementos necesarios delante de la cámara. Por lo tanto, también incluye muchas veces, casi siempre, el set dressing de la escena y el blocking de animación de todo lo que se va a mover delante de la cámara. Es decir, el primer pase de animación lo tenemos que hacer los artistas de layout. Decidimos, junto con siguiendo las instrucciones del director, lógicamente, todo lo que se va a mover delante de la cámara, nosotros lo movemos inicialmente. Todo lo que va a ir de aquí a este punto, se decide la posición inicial, la final, la velocidad y todo ese tipo de cosas. Ese primer pase boceto de la animación, que es lo que llamamos blocking de animación,
eso lo hacemos en layout. Y luego lo pasamos a los animadores, que son los que le dan, obviamente, la animación refinada final. Nosotros en layout no nos metemos ni en pelo, ni en cara, ni en dedos, ni en telas, ni en cosas delicadas. Eso ni siquiera en mover el esqueleto con detalle. Eso lo hacen los animadores. Pero nosotros sí que vamos a establecer de qué punto a qué punto se mueve todo, a qué velocidad y así en grandes rasgos lo que llamamos el blocking de animación para los animadores. Todo eso se hace en Maya, por lo tanto sí, para ser un artista de layout tenemos que tener buen conocimiento del lenguaje cinematográfico, del lenguaje visual, de la narrativa visual, en cuanto a teoría, en cuanto a la teórica, y tenemos que tener, pues eso, conocimiento de cine, del lenguaje visual del cine y de Maya. Principalmente nuestra herramienta, el 99,5% de nuestro trabajo se hace en Maya, al menos en mi estudio y en el ámbito en el que yo me muevo, que es el del cine. Hay otros programas que se pueden utilizar también en otros ámbitos, como pueden ser los videojuegos o puede ser pues, otro tipo incluso la publicidad, se puede utilizar 3D Studio en algunos casos, pero vamos, principalmente suele ser Maya. Así que un buen generalista, porque es importante serlo, porque también en layout solemos hacer un blocking de iluminación y un blocking de texturas. Eso quiere decir que no es que demos texturas finales ni mucho menos a los objetos, pero muchas veces para que la presentación sea lo más próxima posible desde el punto de la fase en la que estamos trabajando en layout, para que sea lo más parecida posible a ojos del director y a ojos de la productora al producto final, porque es mucho más fácil de vender, porque es mucho más fácil de comprender. En vez de trabajar sobre grises, sin luces, muchas veces damos un pase de colores, es decir, le damos a los objetos ciertos colores y ciertas texturas muy básicas para que tenga sentido visual lo que estamos mostrando. Y solemos de hacer también un pase de iluminación. Cuando las luces son importantes en la escena, ponemos puntos de luces, pues si la luz tiene que venir concretamente desde un punto concreto, en una dirección concreta, o incidir en un lugar concreto del plano. Cuando eso tiene peso narrativo, es decir, cuando es importante, pues en layout también hacemos ese tipo de primeros pases de boceto. Por lo tanto, tenemos que saber un poquito de iluminación, un poquito de texturas, un poquito de animación y obviamente tenemos que saber sobre teoría de cámara. Así que todo eso define un generalista, que sí que sabe un poquito de todo, de modo que sí, Javier, eso es lo que más conviene para ser un artista de layout, es eso, ser un buen generalista de Maya y saber sobre cómo se narran las cosas en cine, visualmente hablando. Hola desde España, Oscar, desde Perú, Alejandro. ¿Usas Unreal 4? Me dice Lino. No, yo por lo menos no. Como os cuento, mi trabajo se hace prácticamente todo en Maya. Me pregunta Cristian, ¿cómo ves el resurgimiento de la industria de VFX después de las diferentes crisis económicas que ha tenido, como Life of Pi y todo este tipo de casos? Y posteriormente esta pandemia. Pues de eso estábamos medio hablando, Cristian, porque obviamente ya han pasado años desde lo de Life of Pi, que para los que no lo sepáis, Reedman Hughes fue el estudio de efectos visuales que hicieron los efectos de la vida de Pi, de Life of Pi, y la paradoja histórica fue que mientras estaban ganando el Oscar a los mejores efectos visuales por su trabajo en Life of Pi, estaban también en bancarrota, estaban echando a todo el mundo porque no hubo subsidios, no había pues bueno, no vamos a entrar aquí en los detalles de cómo sucedió todo lo que sucedió, pero efectivamente los artistas no estaban siendo justamente valorados, justamente pagados y justamente reconocidos, puesto que también fue conocido que el director, cuando salió a dar el discurso de los Oscars, al recibir el Oscar, dio las gracias a todo el mundo menos a los artistas de efectos visuales, y eso dolió un poco, precisamente porque estaban todos siendo despedidos en ese mismo momento. Entonces, eso provocó una revolución dentro del mundo de los artistas, de los efectos visuales, porque nos habíamos sentido muy invisibles hasta entonces. No por todo el mundo, es decir, eso tampoco es que fuera una generalidad, pero sí que es verdad que costaba que el mundo en general y los directores y las productoras valoraran
ese trabajo tan importante que es el de los efectos visuales en el cine. Daba la sensación de que eran pues los que venían al final después de que toda la película ya había estado hecha por los verdaderos cineastas, venían los de los ordenadores a darle unos retoques y ya estaba, ¿no? Y con la paradoja de que en una película como La vida de Pi, Life of Pi, sería imposible sin los artistas de efectos visuales, porque uno de los principales protagonistas de la película, aparte del chico, es sin duda el tigre, y el tigre es todo digital. Es decir, sin el mundo digital esa película no habría existido. Así que esa pequeña revolución, o sea, gran revolución, porque todavía seguimos hablando de ella, en el mundo de los efectos visuales, provocó que los artistas de efectos visuales pues nos levantáramos, nos uniéramos y dijéramos, no puede ser, necesitamos ser reconocidos, necesitamos ser valorados porque nuestro trabajo vale mucho y a raíz de aquello, pues eso, provocó que en redes sociales y que en Internet y que en general en la industria nos uniéramos para tratar de darle voz a lo que parecía ser invisible, ¿no? A lo que parecía que no estábamos ahí. Y funcionó, en cierto modo funcionó. Eso no quiere decir que esté todo hecho y que ya no haya nada por lo que luchar, pero sí que funcionó el hecho de que nos unimos y comprendimos que necesitábamos hacernos ver y hacernos valorar. Y ese movimiento pues, hizo que muchos de nosotros pues, saliéramos ahí fuera, contar en qué consiste nuestro trabajo, que decidiéramos pues eso, que merecía ser valorado, que habláramos con el público, que por eso hago yo también este tipo de cosas, los hilos de Twitter y todas esas cosas, porque creo que es importante que el público conozca en qué consiste el trabajo de los artistas de efectos visuales, porque no se puede valorar lo que no conoces. Si somos invisibles, ¿cómo nos vais a valorar? Así que bueno, pues en parte, pues yo y muchos de mis compañeros, Edu incluido, que está por ahí, que algún día Edu es un compositor fabuloso y además es un amigo. Y como yo tenía la costumbre de hacer estos hace algún tiempo, estos vídeos directos, invitando a algún compañero que hablara español de otros departamentos para hablaros de nuestras cosas, pues a Edu lo tengo pendiente. Con Edu tengo que hacer un directo un día de estos, así que Edu, no te escapas. Pero bueno, eso. El hecho es que sí, cambió la industria, cambió la manera en que nosotros enfocábamos nuestro trabajo y lo mostrábamos ahí fuera. Y gracias a eso, vosotros, el público en general y la gente que no trabaja en esta industria, ahora conocéis mejor en qué consiste, gracias a que nosotros estamos dando este impulso, procuramos dar este impulso para compartirlo con vosotros. Y eso hace que también lo valoréis más. Y también hace que se despierten vocaciones y que muchos de vosotros que no trabajabais en esta industria os animéis, os hayáis animado a estudiar y a uniros a nosotros porque es un trabajo muy apasionante. Y respecto a lo de la pandemia, pues como hemos dicho antes, ha cambiado mucho la manera en que hacemos el cine, porque ahora lo hacemos desde casa, al menos en estas fases de postproducción. Muchas de las cosas que no se han podido rodar o que no se pueden rodar por temas de seguridad por el COVID se van a hacer digitales, es decir, que va a haber probablemente más cosas digitales que no las habría antes. Y maneras diferentes de distribuir el cine. Como os digo, las salas de cine van a tardar en abrir y van a tardar en llenarse, con lo cual las productoras y las distribuidoras están poniendo las pilas para empezar a distribuir, que ya lo están haciendo desde hace tiempo, cine en plataformas de streaming para que el público pueda consumirlo desde casa y seguir ofreciendo cine y que vosotros no dejéis de consumirlo. ¿Y cómo va a acabar todo esto? Pues en una nueva normalidad. Esto que está establecido ahora, es de trabajar desde casa y consumir cine desde casa, en vez de en salas de cine o en estudios de efectos visuales, va a ser la norma durante un tiempo. Sospecho que vamos a estar así durante bastante tiempo y eso va a hacer que, pues eso, que la tecnología cambie y nuestras costumbres también cambien. Con lo cual, yo creo que cuando consigamos tener vacuna y el COVID pase, que pasará, tener paciencia, ser responsables, cuando todo esto pase, yo creo que van a convivir ambas costumbres. Las salas de cine se volverán a abrir, se volverán a llenar cuando sea seguro, pero también habremos cogido la costumbre de consumir cine desde casa, pues cosa que ya teníamos desde Netflix, y van a cambiar la manera de hacer cine. Va a seguir evolucionando, como ha evolucionado desde que se inventó el cine. El COVID no es más que un empujón más en un cambio, en este caso que no habíamos deseado ninguno, está claro. Hola, Wilson, desde Perú. Un recuerdo a Chadwick Boseman, cierto. Un recuerdo que me pilló muy fuerte, me dio muy fuerte cuando me enteré. Y, y no me quiero poner triste, pero sí, sin duda, un recuerdo, Wakanda Forever. Eh,
me ha pillado muy fuerte porque es un actor maravilloso, ha sido un actor maravilloso que ha desaparecido muy pronto, muy joven, tenía mi edad, no os digo más, y ha sido un palo para todos porque debido a su desaparición pues hemos aprendido que era un superhéroe también en la vida real, no solo en la pantalla del cine, y una bellísima persona y una pena muy grande, una pérdida y un recuerdo para él desde aquí y no nos vamos a poner tristes, ¿vale? Pero sí, tienes razón, un recuerdo, José Luis. ¿Cómo hacemos para decidir por cuál especialidad seguir? Me pregunta José Antonio. Imagino que os refiere, voy a darle un sorbo al café, con vuestro permiso, porque hablo mucho y se me seca la boca. Seguir preguntándome cosas. Para estas cosas necesito un compañero, ¿ves, Edu? Para poder beber mientras tú hablas. ¿Qué especialidad seguir para los efectos visuales? Imagino que te refieres a eso, a qué departamento enfocarnos y especializarnos cuando estamos estudiando o queremos dedicarnos a los efectos visuales. Yo me dedico al layout, por ejemplo, pero yo no sabía lo que era el layout cuando empecé a estudiar, ¿vale? No tenía ni idea, ni de la palabra layout, ni en qué consistía, ni que siquiera fuera una posibilidad, porque hay mucha gente que se mete en la escuela de efectos visuales o de animación, pues queriendo ser animadores, porque es lógico, ser animadores es apasionante, y quieren ser animadores y lo tienen claro. O hay gente que quieren ser modeladores, porque son grandes escultores, lo que quieren es crear formas nuevas y personajes nuevos y lo tienen claro. O hay gente que tiene muy claro que quiere iluminar, por ejemplo, quieren ser iluminadores o texturizadores porque son muy buenos dibujantes. Yo no tenía ni idea, yo no sabía, sabía que me quería dedicar a esto, pero no sabía qué especialidad. Así que entré en la escuela, un poco a ciegas, queriendo hacerlo todo. Yo creo que por defecto yo decía que quería ser animadora porque era lo que más me llamaba la atención, pero tampoco conocía las posibilidades, así que me hice buena generalista precisamente por eso. No porque quisiera ser artista del layout, como hemos dicho antes, porque un artista del layout necesita ser buen generalista, sino porque no tenía ni idea en qué consistía todo esto. Así que me hice buena generalista para tocar un poco todos los palos y a ver cuál era el que más me gustaba. Eso es una buena manera de decidir qué especialidad quieres hacer. Hacerte generalista, tocar todos los palos, ver cuál te gusta más y por ahí te diriges. Resulta que yo, sin saber lo que era artista de layout, me hice buena generalista y resulta que para ser artista de layout hace falta ser buen generalista. Y cuando descubrí en qué consistía el layout, que es básicamente trabajo de cámara, trabajo de encuadre, trabajo de composición y de movimiento de cámara, que es uno de los trabajos más cinematográficos de todo el pipeline de VFX, porque es lo más parecido a ponerse una cámara al hombro y rodar cine. Y en ese sentido, a mí me encantó porque es el trabajo de cámara el que transmite, por decirlo de alguna manera, lo que estás contando al espectador. Obviamente es imprescindible tener modeladores que modelen las cosas, animadores que animen las cosas y todo eso, pero el layout primero porque como hace un poco de todo, y eso a mí siempre me gusta porque nunca es aburrido, y el tema de que el trabajo de cámara me llama mucho la atención, resulta que layout es lo que yo quería hacer. Así que una buena manera es esa, probar todos los palillos y ver cuál te gusta más y a partir de ahí tiras. O cuál se te da mejor. Normalmente suelen ir a la par. Lo que se te da mejor suele ser lo que más te gusta. Porque aquello que más te guste es a lo que le vas a dedicar más tiempo y más esfuerzo y más atención y por lo tanto es en lo que vas a mejorar más y más rápido, con lo cual es lo que mejor se te va a dar. Así que eso puede ser una manera. Informarte bien sobre cuántas posibilidades hay y probar hasta que des la que más te gusta a ti. La gente de VFX que realiza en rodaje, me pregunta Víctor, durante el rodaje es necesario que haya personal de VFX. No estamos todos allí, lógicamente, porque en una película con alta carga de efectos visuales, como pueden ser las de Marvel o cualquiera de superhéroes, o de fantasía o de acción, pues puede haber cientos de artistas de efectos visuales trabajando en esas películas, así que obviamente es imposible que estemos todos durante el rodaje y es totalmente innecesario, pero sí que es necesario que haya un supervisor de efectos visuales por parte de clientes, es decir, por parte de la cabeza de la productora, que normalmente están en constante contacto con el director, no ya en el rodaje, sino en la preproducción, antes del rodaje, desde que se lee el guión, porque antes de rodar hay que organizar todos los rodajes, hay que decidir cómo se hace todo, dónde,
cuánto, por cuánto dinero y todas esas cosas. Todas esas decisiones que se hacen antes del rodaje, es muy necesario que haya un artista de efectos visuales, un supervisor de efectos visuales presente durante todas esas decisiones, durante esas conversaciones. Porque él va a decidir o va a asesorar sobre qué es posible hacer, cómo se puede hacer, de qué diferentes maneras se puede hacer cada cosa, qué efectos es mejor hacerlos digitales o es mejor hacerlos prácticos, ahora que estamos viendo el tema de las maquetas en el hilo de Twitter, que luego voy a seguir con el juego, por cierto, y cuánto cuesta cada cosa, cuánto tiempo se tarda en hacer cada cosa. Todo ese tipo de información el director no la tiene, no tiene por qué tenerla, lógicamente. Entonces tienes que tener al supervisor de efectos visuales decidiendo qué es posible y qué no es posible, cuánto cuesta, cuánto se tarda, para que cuando nos pongamos a rodar esté claro que va a ser digital, que va a ser real y si todo lo que queremos hacer va a ser posible hacerse. Y sobre todo, que todo aquello que vaya a ser rodado y que después vaya a requerir efectos visuales, que probablemente es casi todo, esté rodado adecuadamente. Porque y eso Edu lo puede decir, nos ha pasado muchas veces que cuando las cosas no están bien rodadas, cuando no están bien iluminados los cromas, cuando no están bien puestas las marcas de tracking, cuando no se tienen en cuenta ciertas cosas, ciertos parámetros técnicos básicos para cómo rodar las cosas, para que después el trabajo de efectos visuales sea posible, cuando llega a nosotros o es muy complicado de hacerlo bien, o queda mal, o directamente es imposible de hacer por muchos motivos. Y cuando las cosas vienen bien rodadas porque ha habido un buen supervisor de efectos visuales durante la preproducción y durante el rodaje, es un gusto porque las cosas van muy rodadas, van muy sencillas de comprender, van muy fáciles de hacer. Y cuando no han sido bien rodadas porque, pues eso, o no ha habido personal adecuado durante el rodaje, o tomando las decisiones, o porque se ha recortado en tiempos o en presupuestos, o porque se han hecho con prisas, que muchas veces las películas, otra cosa no, pero prisa, siempre vamos con prisa. Cuando las cosas se hacen con prisa y nos llegan mal rodadas, nos tenemos que pelear y las pasamos muy mal, ¿verdad, Edu? Sobre cómo traquear, no se puede traquear correctamente si no tenemos buenas marcas de tracking, no se puede eliminar los cromas fácilmente si no están bien iluminados, no se puede, pues nuestro trabajo puede ser muy difícil, incluso imposible si las cosas no están bien rodadas, así que sí, personal de efectos visuales durante todo el proceso de la creación de una película es fundamental para que las cosas vayan lo más suaves y lo más ligeras posibles. Que siempre surgen inconvenientes. Un rodaje es un nido de tropiezos y de peleas contra los elementos. Pero bueno, cuanto mejor se haga, mejor. A ver. Hola, Supergirl, me dice Geray. Hola. Hola, Arturo. Me pregunta Manel, ¿qué condiciones son necesarias para poder hacer tu trabajo desde casa? Equipo, conexión, etcétera. No tengo permiso para daros datos específicos, concretos de cómo funcionan las cosas en Scanline o cómo las hemos organizado para nosotros, porque forman parte del secreto de trabajo, pero sí que os puedo decir que efectivamente necesitamos una muy buena conexión a Internet. Bueno, buena conexión. La conexión que yo tenía en casa es la que valía. Nos hicieron a todos pruebas de velocidad sobre la conexión de Internet en casa para asegurarse de que todos teníamos una conexión lo suficientemente buena como para poder estar conectados y trabajar en remoto. Y pues los ordenadores con los que trabajábamos, que también trabajábamos en remoto, son los mismos, eso no ha cambiado, así que lo que necesitamos es nuestras dos pantallas, teclado, ratón, tablet, quien use tablet, una cámara web para las videoconferencias, un teléfono, paciencia y ganas de hacerlo bien, porque la verdad es que no. Una vez que nos llevó unas semanas, ¿no? Adaptarse, y una vez que nos hemos adaptado y que todo esto ya sabemos cómo funciona y ya estamos más o menos acostumbrados, la verdad es que funciona bastante bien. Somos bastante ágiles, las comunicaciones funcionan porque tenemos nuestros chats, nuestro teléfono, nuestras videoconferencias, estamos en contacto si es necesario y la velocidad de la que compartimos información es la adecuada, somos funcionales, todo va bien. Lo único es que echo de menos el equipo, se echa de menos el contacto personal con los compañeros y eso es lo más. La principal pega, porque ya os digo, somos productivos,
No hay que desplazarse, lógicamente, nunca llegamos tarde, o no deberíamos llegar tarde, y ese tipo de cosas, o sea, que tiene sus ventajas, y sobre todo, la principal ventaja es que estamos seguros en casa, que ahora lo más importante es la seguridad del equipo y de la salud de todo el mundo, y de momento funciona bien. Hola Fernando desde Perú. ¿Qué ganas de ver lo que hace James Gunn? Dice Ivonne. Pues sí, yo ya he visto algo, pero no os puedo decir nada. ¿Has trabajado en el Snyder Cut? Me pregunta José Luis. Yo no, yo trabajé en la primera, en el primer cut, pero tengo compañeros que sí, en Scanline estamos trabajando en el Snyder Cut ya. Así que es posible que me acabe tocando, no lo sabemos, dependiendo del volumen de trabajo de los proyectos, pero de momento no. Sospecho que me tocará, porque es un proyecto muy grande y me tocará, pero de momento no. Estamos en ello, están mis compañeros en ello. ¿Podrás contarnos algo luego de ser estrenado el Snyder Cut? Ya sabéis que los secretos son muy secretos secretosos. No os puedo contar nada que no se haya hecho público primero. Es decir, no os puedo contar en qué estoy trabajando siquiera hasta que no lo comente el estudio. Y una vez se haya estrenado la película, puedo mostraros las cosas que el estudio ya haya mostrado primero públicamente. No os puedo traer primicias ni contaros secretos que no hayan sido públicos primero, así que no sospecho que no os voy a poder contar demasiado. Pero bueno, lo que os pueda contar, como siempre, os lo cuento. Hola Jimmy, me dices, Su Majestad. Desde Tijuana. Hola desde Colombia. Me dice Jonathan, a ver, sobre el reemplazo de los que son pantallas verdes por pantallas LED, digamos, para ahorrar tiempo de trabajo. ¿Qué opinas de ellos? Vale, me pregunta Jonathan, yo creo que lo que me está preguntando Jonathan es sobre la retroproyección. Me dice que qué opino de lo de sustituir pantallas verdes croma por pantallas LED. Yo creo que se refiere a esa nueva técnica, la retroproyección que hemos visto en proyectos como First Man o el Mandalorian, de Mandalorian, que lo que hacen es que en vez de poner pantallas verde croma al fondo y después de rodar sustituir esas pantallas verde croma por fondos digitales, lo que hacen es que colocan pantallas LED en las que el trabajo de efectos visuales se ha hecho antes del rodaje en vez de después y se proyecta detrás. Entonces, cuando filmas ya tienes el fondo detrás del actor. Entonces, es más fácil para el actor, es más sencillo interactuar cuando está actuando, puesto que está viendo lo que está sucediendo detrás de él, en vez de tener un fondo croma que después tiene que imaginar que va a ver ahí después. Pues para los actores es más sencillo. Y para nosotros no es menos trabajo porque el trabajo de efectos visuales, en vez de venir después, viene antes. Claro, tenemos que idear. A mí no me ha tocado todavía trabajar en un proyecto que se haya hecho por otra proyección, pero claro, tener en cuenta que todo lo que está proyectado en las pantallas LED ha tenido que ser creado por los artistas de efectos visuales a priori. Así que no es que sea menos trabajo para nosotros, es que es menos trabajo después, pero es también trabajo antes. Y trabajo después, porque a pesar de que las pantallas de retroproyección muestran muchas de las cosas que tienen que ir al fondo, también no lo muestran todo, hay elementos que tienen que ser incluidos digitalmente sí o sí y muchas veces requieren retoques. Claro, el resultado final requiere un retoque, un pase digital todavía. Así que no ahorra demasiado tiempo en totales, pero sí que cambia, modifica un poco el orden en el que funcionan las cosas y es más fácil para los actores, sobre todo para los actores porque se ven inmersos en un mundo que ya existe a sus ojos, en vez de en un mundo, en un ciclorama croma que después va a convertirse en otra cosa. Y es una técnica más. No siempre es posible, lógicamente, porque esto solamente es posible cuando estás rodando en set y en un set lo bastante contenido como para poder tener pantallas alrededor del artista y que todo lo que está sucediendo detrás del artista pueda ser retroproyectado en una pantalla. Es decir, tiene que ser objetos y tienen que ser cosas con las que el actor no vaya a interactuar. En cuanto necesitas un set o cuando tienes que rodar en localización o en exteriores, ya no funciona. Entonces solamente funciona en según qué proyectos, en según qué tomas. Tienen que ser las tomas que se rodarían en un ciclorama contenido dentro de un set. Entonces, cambia en esos casos. Pero como os digo, en los casos en los que necesitamos un set complejo
una localización específica o que estamos rodando en exteriores, me temo que volver a optar por las pantallas croma, las verdes o las azules. Sobre todo porque para poder utilizar retroproyección, como obviamente son pantallas LED, son autoiluminadas, necesitas tener un control muy alto sobre la iluminación del entorno que está sucediendo. Eso es posible en un set, en un ciclorama, pero no es posible en exteriores. En exteriores la luz no siempre es controlable y es más complejo, digámoslo de alguna manera. Entonces, es una técnica más que tiene sus ventajas y que debe ser utilizada cuando es conveniente, pero tampoco va a cambiar, ni va a hacer que desaparezcan las pantallas de croma, que van a seguir siendo útiles, ni va a modificar todo el proceso de creación de una película o de una serie, para que nos entendamos. Espero haber respondido, Jonathan. Me pregunta Xavier, ¿cuál es el mejor plan para emigrar y trabajar en la industria? ¿Cómo lo hiciste tú? Esto lo he contado muchas veces también, pero bueno, os lo cuento una más, no me importa. Yo estudié, nací y crecí en Madrid, en España, y decidí que quería dedicarme a esto. Pues yo estaba estudiando arquitectura y tuve una epifanía y decidí que lo que quería era hacer esto, efectos visuales y animación para cine, así que dejé la arquitectura, me busqué una escuela, estudié en mi escuela de animación y trabajé. Obviamente yo quería trabajar en las películas en las que las películas en las que yo quería trabajar se hacían fuera de España, así que uno de mis sueños era trabajar fuera de España. Bien en animación en sitios como Pixar o DreamWorks, o bien en VFX cuando descubrí las películas del Señor de los Anillos, que aquí están, y en Nueva Zelanda, y vi cómo se hacía el cine allí, en la parte digital especialmente, y decidí que eso es lo que quería hacer en un sitio como aquel. Así que me empeñé en hacer lo posible por salir de España, no ya por salir de España, sino por trabajar en el cine que a mí me gustaba. Así que empecé trabajando en España, lógicamente mis primeros trabajos fueron en España, en 3D y en animación. Mi primera película fue en España, Plan 51, y después me dediqué a mandar currículums al mundo entero durante meses y meses, miles de veces, a todos los estudios de animación y que tuvieran que ver con esto, ya no fueran solamente de cine, porque yo entendía que a lo mejor al cine costaría llegar. Así que yo mandaba mi currículum y mi reel, la actualizaba cada 2 por 3 y lo mandaba a todo el mundo cada vez que la actualizaba, a estudios de cine, de series, de televisión, de videojuegos, de publicidad, allí donde yo pensaba que podía ganar algo de experiencia que me permitiera seguir avanzando para llegar a ese objetivo. Dentro de España, que yo comprendía que va a ser más fácil encontrar mis primeros trabajos dentro de España, incluso fuera de España. Yo no me cortaba un pelo, yo se lo mandaba a todo el mundo, todos los estudios del mundo, grandes o pequeños, de dentro de España y de fuera de España, durante pues, mucho tiempo, cientos de veces. Y esa es la mejor manera de conseguir que quien está ahí fuera y busca gente y necesitan gente y te tengan en cuenta, porque nunca sabes quién va a necesitar a alguien como tú y en qué momento. Todos los estudios reciben cientos de currículums todos los días, todas las semanas, y la mejor manera de ser visible es ser pesado, pues eso, ser constante en tu empeño de dar la lata hasta que alguien te hace caso, y eso más o menos fue lo que sucedió. Mi primera oportunidad para salir de España y trabajar en el cine internacional vino en la animación en Australia. Me fui a Australia a trabajar en Happy Feet 2, Los pingüinos bailarines. Esa fue mi segunda película. Y me costó, entre la primera y la segunda, pasaron 3 años tranquilamente, porque costó bastante. No es fácil. Y de Australia me fui a Londres a trabajar en un estudio ya de efectos visuales, ya no de animación. O sea, mis primeras 2 películas fueron de animación y luego ya pasé a los efectos visuales. Y ya una vez que vas teniendo experiencia internacional, ya va siendo más sencillo conseguir contactos y otro tipo de experiencias y oportunidades. Y ya de ahí conseguí irme a Nueva Zelanda a trabajar en El Hobbit. Y estuve viviendo en Nueva Zelanda pues casi 3 años. Y a partir de ahí, pues ya, como os digo, es más sencillo, pero vamos. Tengo, por cierto, en mi blog, luego os dejaré en los comentarios, un artículo en el que os doy pautas y consejos sobre cómo iniciarse profesionalmente en el mundo de la animación y del 3D, sobre cómo estudiar y qué, cómo montar tu reel y tu currículum,
cómo mandarlo a todo el mundo para dar la lata, que hay que aprender inglés, no nos olvidemos que hay que aprender inglés siempre, empezar ya, y todas esas cosas. Tengo un artículo en mi blog contando precisamente todo eso, así que luego os dejo ahí el enlace para que lo tengáis también a mano, ¿vale? Que os puede ser útil. Me pregunta Ivonne, no tengo claro cómo sería una demo reel para layout. ¿Sería a partir de una escena de una película y hacerlo a nuestra manera? Es complicado. Voy a darle un sorbo al café con vuestro permiso. Que por cierto, hoy en vez de taza friki, es taza corporativa de Scanline, que es el estudio en el que trabajo. Pues hacer una reel para layout es complicado porque, claro, el layout es un trabajo, los animadores pueden mostrar clips de animación de personajes que hayan animado, los modeladores pueden mostrar mesas rotatorias, como decimos, turntables de los elementos que ellos han modelado, pero en layout que mostramos, claro, nuestro trabajo es el trabajo de cámara, de composición y de encuadre de escena y de set dressing. Entonces es más complejo, pero no es imposible. Podemos mostrar escenas de películas o en las que hayamos trabajado nosotros o que nosotros nos hayamos inventado, o podemos directamente hacer compilación de trabajo de cámara sobre movimientos de cámara, composición de cámara, localización de la cámara y ese tipo de cosas. Una vez que tienes trabajos más concretos, que has trabajado en cosas como layout, puedes mostrar directamente el trabajo terminado y especificar debajo que el trabajo que estás mostrando es el trabajo de layout que tú has realizado para ese proyecto concreto. Reconozco que es un poco más complejo que en otras especialidades, pero no es imposible. Luego en los enlaces, en los comentarios, te dejo el artículo. A ver. ¿Tu top de pelis DC Marvel en las que has trabajado? Me pregunta Yori. Bueno, top, tampoco es que he trabajado muchas, no puedo hacer un top porque tampoco hay tantas. De Marvel he trabajado en Guardianes de la Galaxia 2. Espérate, a ver, a ver si me voy a olvidar. De DC he trabajado en The Joker, en la Liga de la Justicia, en Aquaman. De Marvel he trabajado también en The Eternals. ¿Cuál me dejo? En Superman, la primera de Superman trabajé también, de DC. Como veis, pues no hay demasiadas, así que tampoco puedo hacer un top. A ver, ¿qué más? Saludos desde Perú. Hola, Juan. ¿Cómo es el salario de alguien que comienza? ¿Se debe tener dos trabajos? Me pregunta Julián. Obviamente, todo salario de aquel que comienza es más bajo que el que tiene ya experiencia. Así que, pero no te recomiendo tener dos trabajos según si son dos trabajos de esto y te da tiempo y te da la vida y te da la salud, adelante. Porque yo durante mucho tiempo, al principio de mi carrera, tuve que tener no ya dos trabajos, sino que cogía todos los trabajos de freelance que me eran posible hacer para poder obtener experiencia, muchos de ellos gratis y muchos de ellos que me prometían pagarme ni siquiera me pagaban, nos tocaba trabajar gratis, que eso también no sucede, no se debe, pero al principio te toca hacer cosas parecidas, pero bueno. Y hasta que tienes un trabajo estable de jornada completa en el que tienes un sueldo que ya te permite vivir, pues te toca hacer ese tipo de cosas, coger muchos freelance, trabajar los fines de semana, incluso cuando no tienes demasiado trabajo pagado o hacerlo gratis o incluso trabajar en tus proyectos personales para poder ampliar tu reel y tu currículum para poder tener algo que mostrar y poder optar a ese tipo de trabajos pues más cercanos a los que tú quieres conseguir. O sea que el salario inicial de nadie es el ideal, pero es lo que toca a los principios, es que toca pelear y bueno, se puede hacer. Hola desde Ecuador, Hermes. Escuela Animum o CICE. Escuelas hay montones. Escuelas, cuando yo empecé a estudiar esto que es a lo que me dedico, había muy poquitas escuelas, porque hace ya bastantes años, hace un montón de años. Pero ahora ya hay muchas más opciones. Y las escuelas son todas, la mayoría son bastante buenas. Tengo también en mi blog un listado de escuelas y de recursos educativos gratuitos para que podáis estudiar desde casa, pero también de escuelas en el mundo hispanohablante clasificadas por países.
¿vale? Por países y por ciudades, para que podáis buscar qué escuelas os pillan más cerca. Y de esas escuelas, en ese listado también tengo marcado qué escuelas ofrecen formación online. Para aquellos que no os pille una escuela cerca, podáis estudiar desde casa, cosa que no era posible en mi época. ¿Vale? Vosotros tenéis esa posibilidad hoy en día y hay montones de recursos educativos que tampoco estaban disponibles hace 10 años y que ahora ya sí, incluso si vais a una escuela, todavía tenéis montones de tutoriales y de gente que está contando cómo se hacen las cosas en internet y podéis seguir estudiando eternamente, 24 horas al día si quisierais, ¿vale? Así que informaros bien sobre qué escuelas tenéis cerca, cuáles imparten, no ya por la calidad, sino muchas veces por el temario, porque muchas veces hay escuelas, incluso universidades, que imparten cursos de 4 años, o carreras de 4 años, o másters de 2 años, o másters cortos de 6 meses, más especializados, o másters que combinan ciertas asignaturas enfocadas a videojuegos o enfocadas a otro tipo de cosas. Es decir, ahora la oferta es tan amplia que más que buscar una buena escuela o una escuela en general, tenéis que buscar de las escuelas que tenéis posibles a vuestro alcance, aquellas que ofrecen lo que vosotros necesitáis, que puede ser mucho tan concreto como queráis. En mi caso, cuando yo estudié esto, busqué de las pocas escuelas que había a mi alrededor la que más me gustó y estudié un máster generalista porque es lo que había, como se comprendía poco y había todavía poca demanda de ese tipo de cosas, tampoco había mucho donde elegir y yo como no sabía qué hacer, lo quería estudiar todo, me hice un curso muy generalista, pero hoy en día podéis especializaros desde el principio si queréis. Así que también dejaré esos enlaces con esos listados para que podáis ver qué escuelas y qué recursos educativos os pueden venir bien. Queda pendiente un directo juntos. No te escapas, Edu. Sospecho que me estoy dejando un montón de preguntas como siempre. No me da tiempo a contestaros todos y os pido perdón desde ya. Así que voy a ir bajando a ver qué más preguntas puede haber por aquí. Saludos desde Madrid, Javier. A ver. Edu me dice, cierto, no sé a qué, porque lo dijo hace un rato. Como llevo hablando un buen rato, no sé a qué. Desde Madrid, hola David. Peter Jackson próximamente, ¿sabes si está preparando algún proyecto? Sé que está preparando algún proyecto. Concretamente, no sé si hay algo. Es que algo oí hace poco y ahora mismo no sé si lo puedo decir o no lo puedo decir. Ante la duda me lo callo. Como tengo todavía amigos y compañeros allí en Hueta, trabajando en Nueva Zelanda, pero siempre estaba tramando algo, siempre. Amando la cabina. Hola, podcast. Desde Canarias, Elías. ¿Cómo funcionan las marcas de tracking? Pregunta Roque. Buena pregunta. Las marcas de tracking, de las que hemos hablado hace un rato, sobre que son muy importantes tenerlas bien colocadas durante el rodaje, son esas cruces. Bueno, si veis un ciclorama croma, os habéis fijado en los making of y en todas esas cosas que hay, que los cicloramas cromas verdes o azules suelen tener unas marcas que son como unas cruces naranjas. De eso Edu y yo hemos hablado varias veces y Edu tiene un hilo en Twitter muy interesante sobre si las marcas deben ser naranjas o no, pero bueno, las hemos visto naranjas muchas veces, que son como cruces hechas como con cinta, ¿vale? O triángulos, y no solamente en los fondos croma, muchas veces en los decorados, en puntos estratégicos y concretos de los decorados os encontráis esas marcas hechas con cinta naranja, un naranja muy brillante para que sean bien visibles en diferentes esquinas, puntos de diferentes distancias de la cámara. Y también llamamos marcas de tracking cuando habréis visto cuando tenemos que hacer una modificación de la cara de un actor, por ejemplo, o tenemos que, por lo que sea, capturar el movimiento de su cara, porque después va a ser trasladado a lo mejor a la cara de un personaje digital, o porque se va a modificar parte de su cara digitalmente. Entonces se les ponen puntitos negros, que se les ponen por los puntos de más movimiento de la cara, de su cara, se ponen en puntos estratégicos también. Y hay veces que incluso se les ve, eso lo hemos visto en Avatar, cuando se va a trasladar los gestos y los movimientos de una cara de un actor a un personaje digital con una cámara aquí delante que va a registrar todos los movimientos de esos puntos cuando ellos gesticulan. Eso también se llaman marcas de tracking. Se llaman marcas de tracking porque traquean o lo que hacen es que registran el movimiento, en el caso de la cara, cómo se mueven los puntos entre sí, y eso se va a trasladar a gestos en una cara, lógicamente. Y en el caso de las marcas de tracking que están puestas, como os digo, o en los decorados, o en los sets, o en las pantallas croma, esos puntos de alto contraste, que por eso suelen ser naranjas, o de un color que destaque mucho sobre el fondo en el que están colocados, ya sea un fondo croma o ya sea el decorado, porque después el software de tracking
Los programas que se dedican a registrar esos movimientos van a trasladar, van a traducir el movimiento de la cámara real, el movimiento que hace la cámara cuando estamos rodando, filmando esos puntos, a una cámara digital, es decir, mediante triangulación, que por eso es importante tener muchas marcas de tracking a diferentes distancias de la cámara, especialmente cuando obviamente la cámara se va a mover, mediante triangulación. ¿Qué es la triangulación? Mediante el paralaje, que es un efecto físico muy conocido, que es que cuando las cosas están cerca de nosotros se mueven muy rápido. Eso está, cuando vais en un coche y miráis por la ventanilla, las cosas que están cerca de vosotros se mueven muy rápido y las cosas que están lejos de vosotros se mueven más despacio, lógicamente, relativamente respecto a vosotros y entre sí. Pues eso se traduce también porque cuando tenemos marcas de tracking muy cerca de la cámara y marcas de tracking más lejos de la cámara, al moverse la cámara, las marcas que están cerca se van a mover más rápido en su posición relativa dentro del encuadre que las que están lejos. El software de tracking, de captura de movimiento, lo que va a hacer va a ser calcular qué movimiento está haciendo la cámara mediante el registro relativo del movimiento de esas marcas de tracking dentro del encuadre. Si tiene sentido, espero que sí. Y gracias a eso podemos tener una cámara digital que hace en el mundo digital, en este caso en Maya, exactamente lo mismo que hizo la cámara de rodaje durante el rodaje. Gracias a eso podemos entonces colocar elementos digitales delante o detrás del plate de rodaje sin que se note que flotan, sin que se note que el movimiento de ambos objetos es diferente. Tiene que ser exactamente el mismo para que no se note que hay partes reales y partes digitales. Si las marcas de tracking no están bien puestas, no se puede hacer bien el tracking, no se puede registrar bien el movimiento de la cámara y por lo tanto las cosas van a deslizarse unas sobre otras, las digitales sobre las reales. Y eso es lo que no puede hacerse. Por eso es tan importante que las marcas de tracking estén bien puestas y las ponga alguien que sabe, que sean del color adecuado, que tengan el contraste respecto al fondo adecuado, que sean suficientes, no vale con 2 o 3. Muchas veces tenemos que tener muchas para darle al software suficientes posibilidades para hacer sus cálculos matemáticos. Tienen que estar a diferentes distancias para que el paralaje sea el suficiente para que el software de tracking pueda registrar esas diferencias de movimiento y todas esas cosas. Así que son fundamentales. ¿Vale? Y creo que quedamos, Edu, que tienen que ser amarillas, ¿no? Que contra el fondo amarillo, contra el fondo verde, mejor amarillas. Pero bueno, yo las sigo viendo más naranjas que nada, en todas partes. Espero haber respondido a tu pregunta, Roque. Saludos desde Canadá. Hola, Julián. Desde Canadá sigo yo también. Estás morenísima, me dice Ángela. Es que hemos tenido pandemia más soledad por aislamiento social, más verano soleado, pues me ha tocado pasear mucho y bajar a la playa a leer, que la tengo aquí cerquita de casa, tengo esa suerte. Así que este verano me he puesto un poco morena, cosa que no suele pasar. Wilson, Pacho desde Argentina. Las pantallas LED, mira dónde se me ha quedado todavía. Es que hablo mucho. Me lío mucho. Edu está contando cosas sobre las pantallas LED de lo que estábamos hablando antes. Leedme al Edu. Edu León Jiménez, que debe ser medio primo, por cierto. A ver. Me pregunta H, esta es una pregunta tanto fuera de lugar, me interesa cómo logras balancear tu vida profesional con mantenerte saludable y en forma. Pues eso nos pasa a todos, H. Todos tenemos un trabajo que nos lleva como mínimo 8 horas al día. ¿Vale? Da igual a lo que te dediques, si tienes un trabajo a tiempo completo, 8 horas al día se lleva. Ahora ya no, pero antes se llevaba también el tiempo de ir y de volver del trabajo. Ahora no, porque trabajamos desde casa, por lo menos yo. Pero obviamente ese problema lo tenemos todos. Tenemos que ser capaces de sacar tiempo, pasadas esas 8 horas de trabajo, lógicamente, para hacer cosas buenas para el cuerpo y para la mente. Hay que leer, hay que mantenerse. Yo, en mi caso, por ejemplo, por lo menos, mantenerse físicamente activo, mentalmente creativo y hacer cosas también que socialmente ahora mismo no estamos más limitados, pero mantenerme en contacto con la familia, salir a correr, salgo a correr todas las mañanas antes del trabajo y procuro leer todos los días al menos media hora, si no más. Procuro mantenerme mentalmente creativa, es decir, hacer hilos de Twitter, escribir artículos,
escribir guiones para vídeos que voy a volver a hacer para reactivar, por cierto, el canal de YouTube este otoño, que tengo muchas ganas, que tengo ya varios en proyecto. Quiero escribir un libro, que llevo tiempo también en proyecto con el libro, ya estoy hablando con una editorial para montar un libro sobre cine. También descanso, es necesario descansar y darle tiempo al ocio, ver cine, obviamente si te gusta el cine y te dedicas al cine, ver cine no es para nada un dolor. Me gusta también hacer pesas por la noche antes de cenar, hablar con los amigos, en cuanto se pueda volver a quedar con los amigos y con las amigas a salir a tomar café y pasear y cocinar y comer sano. Todas esas cosas son posibles para cualquiera de nosotros que tenemos un trabajo de 8 horas, que es lo que tenemos nosotros. Yo rara vez hago horas extra. Alguna vez toca, pero es muy raro. Así que tengo todavía tiempo para hacer todas esas cosas y cuidarme todo lo que pueda, siempre que sea posible, ¿vale? Y es posible mantenerse eso, socialmente activo, tener vuestra pareja, vuestra familia, vuestros amigos y cuidaros física y mentalmente. Y más ahora en pandemia, que tenemos que hacer todos un pequeño esfuerzo para mantenernos sanos y en contacto unos con otros, ¿vale? Llevad mascarilla. Otra vez aquí. Hola, Víctor. ¿Cómo trabaja el departamento de VFX con el departamento de montaje y edición? Buena pregunta, Víctor. Por cierto, llevamos casi una hora, así que voy a responder unas cuantas más. Voy a café. Bueno, pues el departamento de edición y de montaje, normalmente a nosotros nos llega el trabajo por secuencias y nos suele llegar una versión de cada secuencia, o bien hecha en previs, es decir, una preanimación de lo que el director quiere, o bien hechos con los plates de rodaje. Es decir, a nosotros ya nos llega un blocking, por decirlo de alguna manera, del montaje, del cut, del edit de la secuencia en la que vamos a trabajar. No suele ser la definitiva, porque durante el proceso se toman decisiones y se hacen cambios importantes que van a afectar al montaje. Se quitan escenas, se ponen escenas, se decide sobre cómo está quedando el resultado final, se decide qué hacer para que las cosas mejoren. Es decir, que el trabajo de efectos visuales va a ir dirigido por una primera versión de la edición, del montaje de la secuencia en la que estamos trabajando, pero nuestro trabajo va a influir también en las decisiones que se tomen y que influyen en la edición final. Con lo cual estamos trabajando constantemente con nuestro departamento editorial. Tenemos un departamento editorial que hacen los edits, que hacen los montajes que se le muestran al director, que toma esas decisiones mientras estamos trabajando también. Y después, sobre lo que nosotros hemos trabajado, el director, una vez que nosotros hemos terminado nuestro trabajo, puede tomar decisiones incluso finales durante el montaje final de la película. No es de extrañar, alguna vez nos ha pasado, que trabajar en escenas en las que después vamos a ver la película final y resulta que la escena no está, o es más corta, o qué ha pasado, porque se toman decisiones incluso después de haber trabajado nosotros sobre el montaje y sobre la edición. Así que el montaje y la edición de una película no es algo que se establezca una sola vez, ni al principio ni al final, es un proceso orgánico en la que influyen muchísimos factores, incluido el trabajo de efectos visuales. Así que sí, estamos constantemente recibiendo directrices de montaje e influyendo en las decisiones de montaje que se vayan a tomar después. Muy buena pregunta. Víctor. Me pregunta Pachón, o Pachón, no lo sé. ¿Usan los softwares comerciales para hacer VFX o los estudios tienen sus propios software? Usamos los software comerciales, usamos Maya, el Maya comercial de toda la vida que podéis tener todos vosotros. Pero sí que es verdad que los modificamos. El Maya que nosotros utilizamos tiene muchas herramientas que hemos creado nosotros, mediante plugins y tenemos un departamento entero dedicado a los programadores que modifican esas herramientas para nosotros. Tenemos herramientas específicas dentro de Maya, específicas de layout, específicas de animación, específicas. Todos los departamentos tienen sus herramientas específicas que hacen cosas concretas que mediante scripting los programadores generan para nosotros. Tenemos botones que importan ciertas cosas o que seleccionan ciertas cosas o que nos ayudan
a aquellas tareas que son más comunes en nuestro día a día, no es imposible, ni mucho menos, hacer herramientas informáticas que nos faciliten todas esas tareas. Entonces, aunque estamos utilizando los softwares comerciales normales, están muy modificados por nosotros mismos para nosotros mismos. Además, están siempre en constante mejoría. Porque aquello que nosotros creemos que podemos necesitar, se lo solicitamos al departamento de pipeline, que es como se llama el departamento de programadores, y ellos nos facilitan esas herramientas a nosotros y están en constante evolución. Esto quiere decir, por cierto, que no se me olvide, que es muy importante tener informáticos y programadores en todos los estudios de efectos visuales. Es decir, si no os sentís muy artistas, pero queréis trabajar en esto y sois informáticos o sois programadores, también sois muy, no es que también seáis muy necesarios, es que sois imprescindibles. Sin programadores y sin informáticos nuestro trabajo es imposible, porque mi principal herramienta de trabajo es un ordenador. Es un ordenador con herramientas informáticas en constante evolución. Así que informáticos y programadores también sois parte del fundamental del pipeline de VFX y os necesitamos. Así que si sois de ese gremio y os apetece trabajar en cine y en efectos visuales, también mandar currículums porque sois muy necesarios. Hola, Ricardo, desde Madrid. ¿Se ilumina grabando con Stagecraft o se usan las propias pantallas como fuente de luz? Mitad, mitad, tengo entendido. Nunca he estado en un rodaje de este tipo. Me encantaría, por cierto, que a mí los rodajes me vuelven loca. Yo me metería de Strangis en cualquier rodaje para echar un vistazo. Pero a pesar de que las pantallas obviamente emiten luz, no emiten suficiente luz como para ser la principal fuente de iluminación durante el rodaje. Sobre todo porque toda la luz que emite esa pantalla viene desde atrás. Necesitas iluminaciones que vengan desde delante, lógicamente, para filmar lo que está delante de la cámara. Así que se tiene en cuenta la luz de las pantallas de retroproyección, pero no es la principal fuente de luz. La luz hay que estudiarla en todo su complejo, en todo el set de rodaje con mucho detalle. A ver. Una hora llevamos ya. Venga, un par de preguntas más y os dejo por hoy, si os parece bien. Si me dejo preguntas, que me las estoy dejando, me perdonáis, por favor. ¿Hay una edad límite para ponerse a estudiar o trabajar de manera independiente? No, obviamente no. Yo empecé tarde porque estudié, como os digo, arquitectura, la dejé y después me introduje en el mundo un poco más tarde, unos años más tarde de lo normal. Y tengo compañeros que han empezado mucho más tarde incluso. Tengo compañeros que han sido de otras profesiones, que vienen de otras profesiones, que se cansaron de lo suyo y decidieron hacer un cambio. Y en mitad de la vida, cuando parece que ya no está permitido cambiar, que no es verdad, decidieron estudiar esto y meterse en esto. Y mientras sea bueno y te guste y hagas tu trabajo adecuadamente, no hay edad límite. Lógicamente, cuantos más años tengáis, es posible que más en algunos casos no sea tan fácil como cuando eres muy joven, pero no es imposible ni mucho menos. Conozco casos de gente que pasados los 40 decidieron meterse en esto y trabajando en esto están, compañeros míos son. Así que no hay límite. Nunca es tarde para empezar a hacer lo que uno realmente quiere hacer, ¿vale? Fácil, no siempre. Imposible, no. Me pregunta Luis, ¿has trabajado en el desarrollo de algún videojuego? No. Videojuegos, efectos visuales, cine, televisión, publicidad, son todo ámbitos muy hermanos entre sí y tengo compañeros que han saltado de uno a otro porque son, como os digo, son mundos muy parecidos y muchos de los departamentos que trabajan en todos ellos son comunes, es decir, animadores, modeladores, texturizadores son necesarios en todos esos mundos. Así que se puede saltar de uno a otro y se puede cambiar de industria sin demasiada dificultad. Tengo compañeros que lo han hecho. Yo en videojuegos, la verdad es que no he trabajado nunca. Hola Osman, desde Nicaragua, desde Argentina. ¿Cuál es la dirección de tu blog? Luego os la dejo ahí, ¿vale? En uno de los comentarios, luego que no se me olvide. Desde Los Madriles, Miguel Ángel Jiménez, ¡hola! Desde México, Bolivia, Héctor, Perú. Mira, sobre las marcas de tracking, Edu acaba de dejar ahí el enlace a su hilo, el hilo de Twitter que estuvo montando sobre las marcas de tracking usando Animal Crossing. Que me parece un crack.
Desde México, Luis. Me pregunta Fabricio que quiere ser compositor de VFX, pero es de Perú. Ningún problema, creo yo, que haya que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo que todo el mundo. Formarte primero, estudiar lo que tienes que aprender para poder trabajar en esto. Estudiar inglés, que viene muy bien. Eh, Preparar una buena reel, un currículum y ser muy paciente, muy constante, dando mucho la lata, trabajando mucho en ello para ser lo mejor posible y paciencia y a pelear. Luego os dejo el enlace de todo esto. Me pregunta Dani, ¿qué tal es el proceso de emigrar a Canadá? ¿Es sencillo? No, no es fácil. No es fácil porque emigrar para acá, el gobierno canadiense no te permite venir a trabajar a Canadá, a buscar trabajo a Canadá si no tienes una oferta de trabajo primero. Es decir, para trabajar en Canadá necesitas un visado de trabajo, lógicamente. Y para obtener un visado de trabajo necesitas una oferta de trabajo primero. Es decir, está prohibido por ley venirse a Canadá con un visado de turista a buscar trabajo y después cambiar ese visado de turista por un visado de trabajo. Eso está prohibido. De hecho, está prohibido que incluso las empresas hagan entrevistas de trabajo a personas que no tienen visado de trabajo. Esto lo hacen para evitar la inmigración ilegal, es decir, gente que se venga con un visado de turista a buscar trabajo y querer quedarse. ¿Vale? Si vienes de turista, tienes que hacer turismo. Y si quieres trabajar aquí, tienes que tener trabajo para poder solicitar un visado de trabajo y poderte quedar. Es una manera de controlar la legalidad de la inmigración y todas esas cosas. Así que hay otras maneras, hay maneras, por ejemplo, hay la Working Holiday Visa, es un visado que se puede solicitar si eres menor de 35 años, creo recordar, en el que te permite vivir y trabajar durante un año en Canadá. Es decir, puedes venirte a Canadá durante un año, buscar trabajo, trabajar aquí y si te quieres quedar después de ese año, puedes solicitar que la empresa que te ha empleado, que la empresa que te está dando trabajo, te sponsorice para poder conseguir un visado de trabajo y poderte quedar, o si no tienes que abandonar el país. Pero creo que tienes que ser menor de 35 años. Hay diferentes tipos de visados, ¿vale? Pero en general, si queréis venir aquí a trabajar, hay que tener primero una oferta de trabajo para poderte quedar. Y tiene que ser una oferta de trabajo de una empresa que quiera sponsorizar tu solicitud de visado de trabajo, que es lo que hice yo. Yo solicité trabajo, mandé currículum, como os digo, a montones de sitios y tuve una oferta de trabajo. Me entrevistaron por teléfono estando yo en España, tengo que estar yo desde fuera, me hicieron una oferta de trabajo que acepté y con esa oferta de trabajo la empresa solicitó mi visado de trabajo al gobierno canadiense. Hubo que recopilar un montón de papeles y un montón de documentación para demostrar que yo era capaz de hacer el trabajo que ellos me estaban ofreciendo y que mi cualificación era la adecuada y necesaria para yo poder entrar en el país a trabajar y gracias a eso pude venir a trabajar. Una vez estando aquí, cambié de empresa y he cambiado de empresa una vez mientras trabajaba aquí y una vez que estás dentro del país trabajando en una empresa y cambias de empresa es más sencillo porque ya estás trabajando, ya eres trabajador y por lo tanto solamente hay que hacer un cambio de visado que va ligado con a la empresa a la que te sponsoriza. Y después puedes solicitar la residencia permanente después de llevar aquí unos años, que te permite vivir aquí y cambiar de trabajo tantas veces como quieras, más libremente. Pero para eso tienes que haber vivido en Canadá durante al menos 2 años, si no recuerdo mal. Yo ya lo hice, así que yo ya soy residente, pero eso, es un proceso un poco complejo. Hay diferentes, como os digo, hay diferentes posibilidades de visado y siempre es posible. También hay una posibilidad también que es venirse aquí a estudiar. Si te vienes aquí a estudiar, hay muchas escuelas que una vez que terminas aquí los estudios te ayudan a encontrar tu primer trabajo antes de que termines los estudios porque tienes que venir con un visado de estudiante, lógicamente. Y una vez termines los estudios te consiguen las prácticas en una empresa que después te ofrece un visado de trabajo para que te puedas quedar. Tengo compañeros de fuera de Canadá que se vinieron aquí a estudiar y gracias a que sus escuelas les ayudaron a encontrar su primer trabajo y les ayudaron a tramitar el visado de trabajo, se han podido quedar. Esa es otra manera. Hay diferentes maneras. Fácil no es ninguna, pero se puede hacer. Yo os recomiendo iros a la página web oficial de Inmigración de Canadá, del Departamento de Inmigración de Canadá, porque toda la información que yo os pueda dar puede estar mal, porque os estoy hablando de memoria y de mi propia experiencia y de estas cosas, además las leyes también cambian. Así que está bastante claro, yo he tenido que visitar muchas veces esa página web
pues para cambiar los visados, para renovarlos cuando caducan, para solicitar la residencia permanente. Así que está muy claro, está bastante, tenéis que hablar inglés o francés, pero todas las opciones están ahí muy claras establecidas. Así que iros a la página de Inmigración de Canadá si os queréis venir para acá y estudiar bien todas las posibilidades y ver legalmente qué hay que hacer para hacer las cosas bien, que se pueden hacer bien, ¿vale? No es fácil, pero es posible. Ay, hola desde Madrid. ¡Hola, Olga! Olga es mi prima. Hola, Olga desde Madrid. Qué bien tener la familia por aquí también. ¿En qué proyectos me dice Daniel que estoy metida? Pues como digo, estoy trabajando en el Escuadrón Suicida y además tengo entre manos unos cuantos hilos de Twitter, unos cuantos vídeos para YouTube, un libro que voy a poner, quiero terminar de escribir este otoño-invierno. Cuando empiece el mal tiempo hay que empezar a buscar cosas para hacer dentro de casa, sobre todo ahora que vamos a estar todavía encerrados y clausurados, y más cosas que os iré contando. Edu sigue hablando de sus marcas de tracking de colores. Azules o verdes, amarillas las marcas de track también es una opción. Azules o verdes, las pantallas. Bueno, miraros su enlace sobre las marcas de tracking, que está muy bien. Hola, Omar desde Argentina. Andrés desde Perú. Ay, espérate que voy a beber café. De nada, H. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no se usa Blender en la industria? Yo he usado Blender. Blender es una opción muy buena para aquellos que queráis hacer cosas de 3D no profesional, es decir, que queráis estudiar o que hacer. Bueno, profesionalmente también hay proyectos profesionales que se han hecho enteramente en Blender, yo los conozco. Pero en la industria grande cinematográfica no se usa Blender. Los que queráis, como os digo, entrar en este mundo con recursos al alcance de vuestra mano, Blender es gratis, ¿vale? Es un programa muy intuitivo, gratuito, de 3D y de animación, muy bueno. Yo lo he usado aunque poco, así que no soy experta en Blender, pero sé que funciona muy bien. Así que incluso los que tengáis chavales en casa que quieran empezar a trastear sobre estas cosas y que tengan curiosidad y que quieran empezar a ver qué es la animación y qué es el modelado y todo eso, Blender es una opción muy buena porque es gratis. Es un programa bastante intuitivo y además hay montones de tutoriales en internet. Si queréis aprender a modelar o animar con Blender, lo que queráis hacer con Blender, está internet plagado de tutoriales sobre cómo estudiar Blender. Y todo lo que aprendáis haciendo en Blender después se puede trasladar a cualquier otro software de animación o de 3D, porque animar, lo mismo da animar, o sea, las bases teóricas y las cosas básicas que hay que aprender para cualquiera de estas cosas son trasladables después a cualquier otro programa porque funcionan más o menos igual, los botones están de diferente manera y hay cosas que funcionarán ligeramente diferente, pero las bases, los más elementales, son las mismas. Así que no se suele utilizar Blender en grandes producciones cinematográficas, pero es muy recomendable, ¿vale? Nosotros, como os digo, uso Cristian, usamos Maya. Wilder desde Colombia. Voy a ir dejándolo ya que estoy que me ahogo. Daniel desde España, hola. Para un artista de layout, ¿cómo es el sistema de remuneración? Me pregunta Alejandro. ¿Se basan en contratos anuales o por proyectos? Eso es para el layout y para cualquier compañero. O sea, no hay diferencia entre el layout. Nosotros dentro del estudio de efectos visuales están todos los departamentos. Dentro de Scanline, que es el estudio en el que yo trabajo, tenemos departamento de animación, de moderado, de texturizado, de iluminación, de tracking, de composición y de layout. Y todos estamos, pues, bajo las mismas condiciones de trabajo. Sueles entrar con el contrato temporal, normalmente tu primer contrato siempre es temporal. Antiguamente y ahora también, sobre todo al principio, suele ir ligado a un proyecto, es decir, si hay un proyecto en el que te van a necesitar durante 3 meses o 5 meses, pues eso, tu primer contrato va a ser de 5 o de 3 meses, dependiendo de cuánto trabajo tenga el estudio en ese momento. Si funcionas bien y siguen teniendo trabajo, te van a ampliar ese contrato. Después de varios contratos temporales, si tienes suerte y todo va bien y hay suficiente trabajo, no es imposible conseguir un contrato fijo, que es en lo que yo estoy ahora, que ya me tocaba después de un montón de años, ahora ya tengo un contrato fijo, pero es difícil de conseguir.
Y en eso funcionan no solamente los artistas de layout, sino todos. Todos empezamos con contratos cortos temporales, esos contratos cortos suelen irse haciendo más largos, depende no solamente de tus capacidades, sino también de la necesidad que tenga el estudio de contratar gente, y eso depende mucho del volumen de trabajo que vayan teniendo, de cuántos proyectos vayan teniendo y de cómo funciona la industria del cine en ese momento, en cada momento. Y una vez que vas teniendo más experiencia, pues vas teniendo contratos más largos hasta poder conseguir un contrato fijo, porque no, se puede conseguir. Antes era un mito y ahora ya sí que se puede conseguir. Así que así funciona en casi todas partes. ¿Y en qué escuela estudiaste? Yo estudié en CICE, Fabricio. Hola, José Antonio. De nada. Hola, Alex. Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Estoy haciendo un repaso rápido sobre las preguntas que me dejo, a ver si hay alguna que no hayamos respondido ya o que sea importante para todos. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Me pregunta Josué, desde Honduras. Hola, Josué. Todos los trabajos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que menos me gusta de mi trabajo, bueno, actualmente, como os digo, es que echo mucho de menos a mis compañeros, pero eso no tiene nada que ver con mi trabajo, tiene que ver con la situación mundial actual. Y lo que menos me gusta de mi trabajo es también lo que más me gusta de mi trabajo. Una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es que me ha permitido viajar por el mundo. He vivido en Australia, en Nueva Zelanda, en Reino Unido y ahora estoy en Canadá. Me ha permitido conocer mundo, conocer gente maravillosa, hablar otros idiomas, conocer otras culturas y vivir en lugares tan maravillosos como Canadá, como puede ser Canadá, pero a la vez me tiene muy lejos de la familia. Una de las cosas que menos me gusta de este mundo es que tengo a la familia lejos, sobre todo ahora que estamos en temas de pandemia y que hoy es el cumpleaños de mi madre. Mamá, ¡mua! Felicidades, te quiero. Y que los echo mucho de menos a mi madre, mi hermano y mi sobrino, bueno, y a mis primas y mis primos y mis tíos y todo eso, pero vamos, principalmente los más cercanos que son mamá, hermano y sobrino, los echo mucho de menos. Así que yo creo que esa es la parte que menos me gusta. Ojalá, a ver si hay alguien por ahí trabajando en el teletransporte y nos pudiéramos teletransportar. ¿Os imagináis poder vivir aquí, pero irme los domingos a cenar de casa de mi madre haciendo así? Claro, tengo que cogerme 2 aviones y estar volando 14 horas para poder ir a verlos y el coste que ello supone. Así que no es fácil. Yo creo que esa es la parte que menos me gusta de mi trabajo, que como os digo, es a la vez una de las que más me gusta, que es poder ver mundo y poder vivir en Canadá, que está muy bien. Ay, que me pongo, me emociono porque echo de menos a mamá hoy, especialmente. Me pregunta Eduardo, ¿el departamento de Matchmove es más fácil que otros? Ninguno es más fácil ni más difícil. El departamento de Matchmove es el departamento que hace, por cierto, eso que os contaba del trabajo de tracking, de hacer un tracking de la captura de movimiento de las cámaras y de los personajes que se están moviendo y de las animaciones faciales de los artistas a los que hay que capturarles el movimiento de la cara y todo eso. Ese es el departamento de Matchmove y de tracking. Suelen ir juntos, Matchmove y tracking, o suelen llamarse de las dos maneras. No es más fácil ni más difícil, es diferente porque es un departamento menos artístico y más técnico. Es decir, si eres alguien muy técnico y te gusta mucho la informática, te gusta mucho todo este tipo de tecnología detrás de las cámaras para hacer el cine, entonces departamentos como tracking o como rigging, que son muy, muy técnicos, son para vosotros. Si sois más artistas, más artísticos, tenéis un lado más... Todos los departamentos tienen lado artístico y lado técnico, porque es la naturaleza del trabajo. Si os llama más atención lo artístico, pues a lo mejor el departamento de arte, que son los dibujantes que diseñan las cosas, o el departamento de modelado, que son los que modelan todo en 3D y diseñan, o texturas, que trabajan muchísimo con, obviamente, texturas, colores y paletas de colores y todas esas cosas. Layout o animación, o lógicamente tenemos nuestro lado muy artístico y luego los hay más técnicos, así que no es ni más fácil ni más difícil, es que si tienes el que más te gusta es el que tienes que ir. Hola José, acabo de llegar, dice, pues estamos terminando. Pero bueno, este vídeo se queda grabado aquí en Facebook, ¿vale? Así que una vez que lo terminemos, Facebook lo procesa y se queda aquí. Y lo podéis ver en diferido tantas veces como queráis. Y una vez se haya procesado, yo lo subiré también a mi canal de YouTube para que lo podáis tener también allí visible, ¿vale? Así que a los que estéis llegando tarde, que lo podéis ver después también.
Y nada, yo creo que con esto lo vamos a dejar ya por hoy. 1 hora y 20, que no está mal. Muchas gracias por estar ahí conmigo, que hacer este tipo de cosas me mantiene en contacto con vosotros y me da mucha alegría poder responder vuestras preguntas y poder, pues eso, estar en contacto, aunque sea virtualmente, que ahora es lo que toca, especialmente. Voy a ir dejando después los enlaces a los artículos de mi blog para que podáis cotillear por allí. Y así que no cotilleadme todo lo que queráis. Si tenéis más preguntas, mandármelas o por email, o por Twitter, o por donde queráis, que procuraré responderlas siempre que me sea posible. Y nada, que pronto habrá más novedades, más vídeos, más hilos y más cosas. Y os seguiré contando cosas y proyectos, ¿vale? Así que muchas gracias por estar ahí. ¡Mua! Muchas gracias a todos vosotros. Y nada, que os cuidéis, que os lavéis las manos, que mantengáis distancias, que no os agrupéis en grupos grandes, que os pongáis mascarilla y que os cuidéis mucho a vosotros mismos y a los demás, ¿vale? Que de estas tenemos que salir juntos. Chao.